Bienvenidos a Benditas Alas. Hoy tenemos un testimonio que no solo cuenta una historia, sino que revela cómo Dios sigue obrando en nuestra vida. Antes de entrar en su experiencia, queremos conocer un poquito su corazón, pero desde lo simple, desde lo cotidiano. ¿Cómo es tu nombre? Iván. Regálanos algo más. ¿Qué información más? Iván Darío Bruno Mercado, ¿De dónde sos? de Barranquilla, Colombia. Ok. ¿Y pertenece a alguna congregación? Sí, pues actualmente sirvo en mi parroquia de Madre Auxiliadora en la ciudad de Barranquilla y también pertenecía a un movimiento católico que se llama la Sunda Amor Mariano. Ok. Ahora sí, vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Vale. ¿Quién es Jesús para vos en una sola palabra? ¿O más? En una sola palabra, O en una muy frase. difícil, pero Jesús lo es todo para mí. O sea, es el amor, es la bondad, la caridad, el perdón. Y ahí podemos seguir. Es infinito. Sí, es sí, infinito. ¿Quién es Dios en tu vida hoy? Mi Padre amado, ¿Y María? ¿Cómo la sentís en tu camino? mi madre, pues mi madre santísima, aquella que nunca me ha soltado, a pesar de que a veces yo me suelto, o me caigo, o me tropiezo, pero ella siempre está ahí teniéndome su mano para levantarme. ¿A qué santo acudís más cuando necesitas fuerza o consuelo? Qué santo. San Francisco, bueno, tengo varios, pero bueno, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, San Agustín, son como mis pilares. El refuerzo. Sí. ¿Tenés una cita bíblica que te acompañe siempre? Decirte la cita bíblica como tal, esa memoria de nosotros, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Algún versículo que te haya cambiado en un momento importante? Dios es amor. Si no estoy mal, es de San Juan, el Evangelio de San Juan, que habla de todo, cómo era Jesús, cómo era su amor. Una canción que te conecta con Jesús. Hay demasiadas, pero bueno, justo hay un grupo colombiano que se llama Fruto del Madero, te lo recomiendo. Son unos jóvenes que cantan y hay una canción que justo en estos momentos, como que siempre me resuena en la cabeza y en el corazón, se llama No estás solo. Es una alabanza muy, muy hermosa. ¿Cuál fue la última vez que sentiste claramente la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste claramente? Hoy. ¿Ya? Ya, o sea, pues obviamente acá está con nosotros, que pues ha permitido que se dé esto, pero Él siempre pues responde a nuestras oraciones. Entonces, en estos momentos que estoy de mi vida pasando pues por una situación, pues al orar, Él responde. A veces no como queremos nosotros, pero Él escucha y responde. La última. Si pudiera describir tu fe hoy con una palabra, ¿cuál sería? O una frase. Mi fe. Nunca dejes de creer. O sea, creo que sería eso, porque uno siempre pues vamos a tener tribulaciones, problemas, dificultades, pero es ahí cuando nosotros debemos demostrar que en realidad le seguimos a Dios. O sea, es en esos momentos duros, en esos momentos de fragilidad, debilidad, en donde debemos decir: sí, Señor,
Porque en lo bonito, en la felicidad del éxtasis es bueno decir, ay, sí, yo sí creo en el Señor. Pero cuando no son esos momentos, que es todo lo contrario, es cuando tú dices sí. Y el Señor pues siempre se manifiesta, siempre se desborda en misericordia en esos momentos. Y son esos momentos de dificultad, esos momentos de desierto, de aridez espiritual, en donde el Señor más se manifiesta. Porque sientes tú que te renueva totalmente. Así es. Gracias por abrirnos esa parte tan íntima. Ahora sí, vamos a lo más profundo, tu historia, tu testimonio. Ese camino que te llevó a encontrarte con Jesús, con Dios, de una manera tan real. Contanos, ¿dónde empezó todo? Todo empezó en mi ciudad. Yo estaba conviviendo en unión libre, estaba en pecado, con la que ahora es mi esposa. Fue en ese momento cuando todo empezó. ¿Continuó? ¿Sí? Libre. Sí, libre. Sos libre. Escuchamos. Nosotros siempre habíamos querido hacer las cosas bien, como Dios manda. Queríamos casarnos, sacramento, pero en ese momento no estábamos en una buena relación, o sea, no estábamos en gracia con Dios. Y estábamos más pendientes de la fiesta, de la pachanga, de todo lo demás y no lo que en realidad valía, que era el sacramento del matrimonio. Entonces, a través de unos amigos cercanos, varios amigos que habían ya asistido a este movimiento católico que te dije al inicio que hacíamos parte, nos dijeron, mira, sabes, hay un grupo católico donde la Santísima la Virgen María siempre se manifiesta, es muy bonito. Como que tú sabes que el Señor te va endulzando poco a poco, te va llamando, y ese es el lema del movimiento, lazos de amor mariano, o sea, te va como llamando poco a poco con esos lazos de amor, y la Santísima Virgen. Sí, entonces, para mi esposo y para mí nuestra vocación preferida es la Virgen María Auxiliadora, el auxilio de los cristianos. Entonces, nosotros como que escuchamos de eso y nos dijeron, mira, que hacen retiros, se vive un proceso de consagración. El proceso se llama consagración a Jesús por María y es un método basado en un libro de San Luis Grillón de Montfort. Y nosotros dijimos, vamos, o sea, vamos a ver qué onda, como dicen ustedes los argentinos, como que vamos a ver qué onda, qué puede pasar. Duro, un proceso duro, no te voy a negar, porque es una consagración que te muestra toda la realidad de la vida, del mundo, la vida, la muerte, Jesús, la Santísima Virgen. Es un proceso que te lleva a renunciar a muchas cosas, o sea, y dura 9 meses, imagínate, o sea, 9 meses, lo mismo que nosotros duramos en la barriga de nuestras mamás. Son 9 meses donde la Santísima Virgen María te acoge, creces, y ahí empezó todo. Entonces, ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos en pecado, que no podíamos continuar así y que debíamos hacer un cambio. Es cuando dijimos, este año nos casamos, eso fue el 2019. Este año nos casamos o nos casamos. Sea como sea, haya plata, no haya plata, pero nos casamos. Mi esposo y yo vivimos un proceso de castidad, viviendo juntos. O sea, conviviendo juntos. ¿Cuánto tiempo? Duramos aproximadamente como entre 5 o 6 meses. En proceso de castidad, solamente era buenos días, un besito y ya. Y anoche hasta mañana. Y ahí fuimos, o sea, fuimos en ese proceso. No teníamos plata, hicimos un pequeño crédito en un banco, nos aprobaron justico el presupuesto que habíamos hecho, como que bueno, nos gastamos esto y esto y esto, eso conseguimos,
mi mamá me regaló la comida, mucha gente muy generosa y nos casamos el último fin de semana de diciembre de ese año, el 28 de diciembre. Ese año justo era el día de la Sagrada Familia, el día que nos casamos. Más que bendecido. Más que bendecido. Entonces, ahí fue cuando todo cambió. Todo cambió, o sea, con mucha humildad lo digo, nuestra ceremonia de matrimonio fue hermosa. O sea, no es porque haya sido la mía, pero con mucha humildad lo digo. O sea, los servidores que estaban en ese momento nos lo decían. O sea, eso fue algo mágico. O sea, era Jesús, mi esposa y yo. O sea, y recibir el cuerpo del Señor después de tantísimo tiempo, o sea, y no, o sea, desde ahí todo fue diferente. Desde ahí todo fue totalmente diferente. y nada, siempre tuvimos claro, mi esposa y yo, que queríamos servirle al Señor. O sea, de qué mejor manera que devolverle toda esa bondad, esa bendición, esa gracia que Él derramó sobre nosotros, que era sirviendo. Así que nosotros hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, hemos hecho muchas cosas. Algo. Iniciamos bueno, se le llama ujieres, que son los servidores que recogen la ofrenda, que alistan la parroquia, que la abren, la cierran. Ahí empezamos. Y todo el mundo comenzó como que, ay, esa pareja de novios, porque no sabíamos que no sabían que nos habíamos casado. Ay, esa pareja de novios, ¿cómo sirve? No, ya no son novios, son esposos. ¿En serio? Ay, no te puedo creer. Tú sabes, las señoras de la iglesia como que ya nos empezaban a ver. Y bueno, ahí fuimos sirviendo. Y lo hacíamos con amor, o sea, y tú sabes que eso se nota. Cuando de un momento a otro nos llaman del grupo de catequistas y se ven acá, queremos que ustedes estén con nosotros, pero nosotros nunca hemos trabajado con niños, o sea, no importa, vengan. Y nosotros pensábamos que íbamos a servir como de ayudantes, ¿sí? Como que ya las catequistas que tenían muchos años, pues no, vamos a entrar a ayudar. ¿Cuál? Tú dices una cosa, el Señor dice otra cosa. A mi esposa un grupo de niños, a mí un grupo de niños, o sea, y nosotros, bueno, Señor, tú das la gracia porque no, ¿qué más? Luego, estando como catequista, después nos llaman para ser, no, que el Padre quiere hablar con ustedes. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Y cuando nosotros nos dicen, bueno, el Señor nos ha llamado por un servicio que es muy hermoso, para que sean ministros de la comunión. No, imagínate, no, pero ¿cómo así? O sea, no, o sea, pero bueno, el Señor te va llevando a donde Él quiere. Entonces, el sacerdote, el padre Giovanni, que lo quiero mucho, nos dijo, esto es un servicio no para enaltecerse, ni para engrandecerse, ni para vanagloriarse de que, ay, son los ministros, son los mejores, no. Eso no es el servicio. El servicio es hacia los enfermos, esas personas que no pueden trasladarse a una parroquia y poder pues comulgar, y también pues se presta el ayuda al sacerdote cuando las misas dominicales son muy grandes, pues se le ayuda también, pero lo principal son los enfermitos y las personas que no. Bueno, imagínate, o sea, fuimos así como avanzando en el servicio en conjunto, o sea, al mismo tiempo continuamos formándonos en esta consagración, porque después cuando uno se consagra, que le entregan a uno esta medalla, porque esto es un signo de la medalla milagrosa, una persona que tú veas con esta medalla quiere decir que es un consagrado a Jesús por María. O sea, la Santísima Virgen María te toma el lodo del mundo y te aparta, ¿sí? Amén. Es una responsabilidad porque tú sabes que al maluco, al cachimorado, decían mis niños, le decían así al demonio, el cachimorado, no quiere eso, o sea, no quiere, porque son almas que estás sacando del mundo, que estás apartando para que evangelicen, para que sean testimonio, y eso no lo quiere. Entonces, cuando aceptamos esto, dijimos, o sea, esto es una responsabilidad, o sea, esto no es solamente para que la gente lo vea,
y esto demuestra mucho lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Entonces, continuamos ese proceso porque uno puede llegar a ser misionero. Nos convocaron para ser misionero y este movimiento aprendimos mucho porque ellos te instruyen, o sea, conoces de la palabra, conoces de apologética, o sea, la espiritualidad es muy fuerte, o sea, la espiritualidad es muy fuerte, o sea, es algo tan bonito porque desafortunadamente la Iglesia Católica nos falta eso, nos falta formarnos, nos falta tener esa espiritualidad fuerte, y con este grupo católico tenía ese carisma. Entonces ahí aprendimos mucho nosotros, mucho el amor a la Eucaristía. O sea, y ahora yo me desvivo por una Eucaristía, o sea, si la hay no importa que hayan 2, 3 señoras y yo, pero ahí voy. El Santísimo Rosario, la Lectio Divina, sí, o sea, y ellos buscan eso, que uno tenga esa espiritualidad, esas prácticas espirituales. Entonces, ahí te digo, ahí te resumo como que por dónde Jesús nos ha llevado. Entonces, eso teníamos claro mi esposa y yo, y era el servir. Entonces, ¿qué fue lo más difícil en ese proceso? Por ejemplo, estar en pecado, como lo dijiste, y aguantar ese tiempo. O sea, ¿qué fue lo difícil de ese momento? Bueno, lo más difícil, el desprenderse de la carne, de los deseos de la carne. Pues te hablo del proceso de la castidad como tal. Eso fue pues muy difícil, pues, porque ya llevábamos nosotros aproximadamente 4 años viviendo en unión libre. Entonces ese fue un paso bastante grande. De empezar en este proceso, en este caminar, la renuncia a las cosas materiales, a los apegos a las cosas materiales. Te lo digo en mi caso particular porque lo que soy ahora yo no era así. ¿Pero estás mejor o peor? No, mejor, por la gracia de Dios, mejor. Porque yo era muy materialista, era una persona muy, o sea, vivía de lo material, un poco narcisista, muy egoísta, hasta vanidoso también. Entonces, a mí me tocó desprenderme de todo eso. O sea, el Señor me fue moldeando. Tú sabes que Él es el alfarero por excelencia. Él me fue moldeando y me dijo, bueno, vamos a renunciar a esto, vamos a renunciar a esto, vamos a renunciar al celular, vamos a renunciar a las redes sociales, vamos a renunciar a la música secular, o sea, la música del mundo, por así decirlo. Entonces, el Señor te va puliendo. Él te va puliendo paso a paso, te va puliendo. Entonces, eso siento que es algo que te cuesta bastante, que te cala hondo, porque es duro, pero es lo mejor. Es lo que más te puede liberar, o sea, el no tener tus ataduras, el no tener esos apegos materiales. Eso fue, respondiendo a tu pregunta. ¿Dónde sentiste que Jesús te sostuvo en ese momento? ¿Con qué? ¿Con alguna canción? ¿Con un tema? ¿Lo sentiste en el corazón? ¿En el cuerpo? Bueno, en las fuerzas. En fuerzas que Él me daba cuando yo sentía que ya no aguantaba más. Sobre todo cuando iniciamos este proceso de consagración, mi esposa y nosotros nos reuníamos en esa comunidad cada 8 días. Y mi esposa todas las semanas me decía, no quiero avanzar, no, ya no quiero, no, esto no, muy pesado, porque pasaban muchas cosas. Pasaban miles de cosas, no teníamos un peso en el bolsillo, los dos no estábamos trabajando, no teníamos a veces para el pasaje, o sea, para irnos, si teníamos de ida, no teníamos para regresarnos, o sea, porque es que el maluco te mete el pie para que tú tropieces y no continúes. Entonces pasaban miles de cosas, pero el Señor a mí me hablaba, me decía, no
vamos, tú puedes, tú puedes. Y mi esposa me decía, no, y me peleaba a veces cuando íbamos caminando para allá, no, yo no quiero, y pasaba mil una cosa, yo no quiero por esto, y yo decía como que, ay, yo tampoco, pero como que el Señor me hablaba a mí, como que, vamos, tú puedes, o sea, saca fuerza donde no tienes, y mi esposa, ella es muy inteligente, mi esposa es muy inteligente, sabe mucho de santos, de los santos, de la palabra, o sea, Dios le ha dado una inteligencia muy grande a ella. Yo puede que no sea tan inteligente con esas cosas, pero Dios a cada uno le da una gracia, un don. Y mi don es de arrastrarla, cuando a veces, pero en el buen sentido de la palabra, claro está, cuando ella de pronto no quiere o se siente desanimada o quiere fallecer, ahí estoy yo. Como que Dios me hace esa gracia del perseverar, del continuar. Y incluso en este momento lo estoy pasando, yo que estamos lejos, en este momento estamos separados, pues yo en Italia y en Colombia. Yo le digo, no te olvides del Señor, o sea, no te apartes del Señor. Puede que tú y yo estemos de pelea, estemos mal, no estemos bien, pero no te apartes de Jesús sacramentado. O sea, porque cuando ya uno se aparta de Jesús sacramentado, se mete el maluco ahí, o sea, apenas tú le das espacio en una endijita por ahí, se mete el maluco ese. Entonces, eso. Respondiendo a tu pregunta. Eso lo llamamos el coludo. Sí, mira. Tenemos, bueno, ¿cómo cambió tu vida desde entonces? Bueno, pero creo que has comentado también para mejor, siempre con la gracia del Señor. Sí, ha cambiado, o sea, totalmente. Incluso de la forma en que uno enfrenta la vida, te cambia totalmente la perspectiva. De sacar fuerza cuando no tienes, también. De aumentar tu fe, también. Creo que eso sientes tú que cambias. Y algo que a mí me pasaba, que el Señor siempre ahí se manifiesta con la paciencia. Yo no era paciente, así, 0 o menos 0 creo yo. O sea, cualquier cosita era así, todo lo quería para allá y súper ansioso. Y el Señor parece que eso me lo hubiese quitado, o sea, como que ¡puf! Le dio a esa tecla en mi cerebro. Y no, o sea, porque a veces a la gente a mí me dice ahora, Iván, pero yo quisiera tener esa paciencia que tú tienes, como que esa paz, esa tranquilidad. O sea, yo digo, no es mía, o sea, no es mía, o sea, es el Señor, porque yo no era así, claro, o sea, yo no era así. Hasta yo mismo me sorprendo y quedo como que, ¿de dónde soy tan paciente? O sea, cuando me pasan mil y una cosa, digo, bueno, bendito sea el Señor, bendito Dios, ahí vamos. Sé que me falta, o sea, yo tengo que ir en pañales en este caminar, pero de esa forma sí siento que en mi vida ha cambiado. ¿Algo, alguna reflexión para dejar al público? Bueno, desde tu nunca te apartes experiencia del Señor. Nunca te apartes del Señor. Si estás pues en gracia de Dios y te lo permite el Señor, siempre mantente unido a ese amor sacramental. No hay nada como los sacramentos, ¿sabes? Eso yo lo he aprendido acá. El sentir, por ejemplo, que no sé cómo sea en Argentina, pero en Colombia, por ejemplo, hay Eucaristía todos los días. Si tú no encuentras en una iglesia, vas a otra. La adoración eucarística se hace todos los jueves. O sea, nuestra iglesia en Latinoamérica está mucho más viva. Y ahora que yo vine acá a Italia, bueno, de pronto son pueblitos más pequeños, pensé encontrarle otra realidad, pero es otra. O sea, y entonces es cuando yo digo, si bien nos decían los misioneros, va a llegar un momento en la iglesia va a ser perseguida y no se va a poder celebrar Eucaristía, celebraremos Eucaristía escondidos, así que aprovechen, o sea, no se pierdan una Eucaristía, no se pierdan una oración. Entonces, ahora yo he entendido ese valor, o sea, de que si tú te mantienes unido sacramentalmente al Señor, puedes perseverar. O sea, sí, te van a llegar dificultades, te van a llegar problemas, tribulaciones,
va a estar el otro ahí queriéndote meter el pie, pero no te apartes del Señor. O sea, es como que ni siquiera es para ustedes, es para mí. Me lo estoy diciendo a mí, así obra el Señor, así. O sea, ni siquiera la reflexión. Sí, ni siquiera la reflexión es como para la gente que pueda llegar a ver este video. O sea, también me lo dice a mí. Entonces, ¿cómo es el Señor se vale de todo. Uno piensa que va a hacer algo cuando en realidad Él te está hablando a ti. Entonces, como que eso es la reflexión que les dejo y que me llevo. Muchas gracias, Iván, por abrir tu corazón. Con mucho gusto. Que tu historia sea la luz para quienes hoy necesiten esperanza. Jesús sigue haciendo nuevas todas las cosas. Amén. Y tu testimonio es prueba de ello. Amén, gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Carol, por todo. Guiando cada paso que das, no tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar. Yo creo en ti, no le hagas caso a tu inseguridad.